Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder unirme una vez más a esta transmisión y saber que están del otro lado. Es realmente una bendición poder, en este tiempo tan especial que nos toca vivir, poder compartir con ustedes, aunque sea a través de este medio, una palabra de Dios y estar cerca así, de esa forma, ¿no? Espero que estén bien, que estén en su casa, que estén obedeciendo lo que las autoridades nos han pedido y que también aprovechemos este tiempo, como hemos dicho en oportunidades anteriores, para orar por todo lo que está pasando, por orar por nuestras autoridades, para que Dios les dé sabiduría, orar por todas las personas que están involucradas en el sistema de salud, por cada médico, por cada enfermero, para que Dios los guarde, para que los proteja de todo contagio. Ellos son los que están más expuestos a esta enfermedad. Y también orar por cada familia, orar por cada personal de las fuerzas de seguridad, para que también el Señor los guarde y darle gracias a Dios por cada uno de ellos, que de una u otra manera también están ayudando a que todo esto se lleve de la mejor manera. Así que oremos para que esto termine pronto y que cuando termine nos pueda encontrar aprobados en lo individual, que no nos hayamos guardado nada, que cada oración que Dios quería que hiciéramos la hayamos hecho, que cada acto de ayuda, de generosidad, cada forma de estar presente, aunque sea por un medio digital, que realmente lo podamos haber hecho y ser aprobados por Dios, en lo individual, en lo familiar y como iglesia también, por supuesto. Así que es una alegría, como decía recién, poder compartir con ustedes una vez más. Y hoy es muy especial porque, saben, faltan menos de 20 días para el domingo 12 de abril. ¿Y qué pasa el domingo 12 de abril? Bueno, el domingo 12 de abril celebramos nada más y nada menos que la resurrección del Señor. Y la resurrección, para todos los que nos decimos creyentes, es realmente el acto más relevante de la historia, porque la misma escritura dice, la Biblia dice que si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que creemos nosotros no tendría sentido. Así que la resurrección no solo le dio vida a Jesús, sino que también le dio vida a todo lo que nosotros creemos. Somos hijos de Dios, hemos sido perdonados, tenemos vida eterna. Todo eso tan maravilloso que creemos con todo nuestro corazón es real y está vivo porque Jesús un día se levantó de la muerte. Y como es algo tan importante, queremos aprovechar desde hoy, miércoles 25 de marzo, hasta el domingo 12 de abril. Cada miércoles y cada domingo, desde hoy hasta el domingo 12 de abril, vamos a tener enseñanzas en una serie, dentro de una serie, que va a tener como objetivo ir detalle por detalle estudiando la última semana de Jesús hasta su resurrección. ¿Qué pasó desde el domingo anterior a su resurrección hasta el domingo en el que Él resucitó? Vamos a ver en cada una de estas oportunidades, vamos a ver uno de estos días. Hay días donde hay mucha riqueza de contenido, bueno, elegiremos algún punto en particular, pero creemos de todo corazón que va a ser una experiencia preciosa ir caminando con el Señor en esas últimas horas, la semana más importante en la vida de la persona más importante que caminó sobre esta tierra. Sin duda tiene muchas cosas buenas para nosotros. Si alguno dice, bueno, ¿de dónde vamos a sacar la información y de cómo surgen tantos detalles? Quizás hace poco que te estás uniendo a la iglesia, a la familia de la fe, y podés preguntarte, bueno, ¿cómo podemos estar seguros de todos estos detalles de una historia que pasó hace 2000 años? Bueno, en primer lugar, un ingrediente fundamental es la fe, y tenemos fe de que todo lo que la Biblia dice es palabra de Dios, que Él se ha encargado de inspirar a personas y de cuidar esta palabra a lo largo de los siglos para que nos llegue a nosotros. Y por otro lado, tenemos que decir que hay fuentes muy confiables, porque todo lo que pasó esa semana está minuciosamente detallado y descrito en los 4 evangelios. Y Mateo y Juan eran nada más y nada menos que dos del grupo cercano, de los 12 apóstoles, de los más cercanos a Jesús. Después está Lucas, que él comienza su evangelio diciendo, bueno, yo voy a escribir algo que no he visto, pero que lo recibí directamente de personas que estuvieron viendo cada uno de esos eventos. Así que Lucas dice, yo no estuve ahí, pero escribo lo que me dicen personas que fueron testigos presenciales de cada uno de estos eventos maravillosos. Y lo voy a poner por orden para que sea fácil de entender. Y por último nos queda Marcos, que es el otro evangelio, que él, según la tradición de la iglesia primitiva, todo lo que iba escribiendo lo escribía al dictado del apóstol Pedro. Pedro, junto con Juan y Jacobo, eran uno de los 3 más cercanos a Jesús. Así que tenemos relatos que vienen de personas tan cercanas en el tiempo y en el círculo íntimo de Jesús, que realmente tenemos fuentes confiables. Así que tenemos fe
que esto es palabra de Dios y también tenemos estas fuentes confiables. El Evangelio de Marcos en la iglesia primitiva se lo llevó a conocer como las memorias de Pedro, porque era sabido que Pedro era quien había estado instruyendo a Marcos acerca de todos los detalles de la vida de Jesús. Así que vamos a comenzar con esta serie, y el título que va a llevar esta serie es La historia que cambia historias. La historia que cambia historias, porque la historia que vamos a ver, lo que pasó en esos 8 días, es tan poderoso y es tan precioso que esa historia puede cambiar historias. Esa historia cambió mi historia, seguramente la de muchos de los que me están mirando, y quizás alguno puede decir, bueno, si vos conocieras, Matías, mi historia, los errores que he cometido, los líos en los que me he metido, las malas decisiones que tomé, personas a las que lastimé, relaciones que rompí por equivocación, por error o a veces por propia maldad. Si vos supieras cuál es mi historia, no estarías tan seguro de que la historia de Jesús puede cambiar mi historia. Y yo te digo, quédate con nosotros en estos días, en estas transmisiones, porque estamos convencidos que la historia que vamos a ver en estos días hasta el domingo de resurrección es una historia tan hermosa y tan poderosa que puede cambiar tu historia también. Vas a necesitar fe, vas a necesitar la ayuda de Dios, pero sin duda, si vos abrazás esta historia, va a cambiar tu vida y va a cambiar tu destino, como lo ha hecho con tantos de nosotros, ¿sí? Esta es la primera parte de la serie y yo quiero que nos pongamos en contexto, que nos ubiquemos dónde estamos históricamente. Matías, ¿estas van a ser clases de historia? No van a ser clases de historia, no estamos haciendo un documental de los últimos días de Jesús acá en la tierra. La Biblia no se nos dejó para que conociéramos historia, la Biblia se nos dejó para que conociéramos a Dios y para que conociéramos el propósito que Él tiene con nosotros. Así que con ese foco y con ese espíritu vamos a acercarnos a la historia en estos días. Y estamos en el año 33 después de Cristo, estamos en Jerusalén. Miles y miles de personas han venido a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, por dos cosas. Primero, porque se celebraba la Pascua y cuando se celebraba la Pascua, todos venían de distintos lugares a celebrar esa fiesta judía. Pero también había un componente extra, porque habían escuchado que un maestro de 30 y tantos años había empezado a mostrarse como un líder en medio del pueblo. Había hecho milagros extraordinarios y la combinación de ese poder milagroso de Jesús más el deseo de los judíos de que se levante el Mesías, ese rey que Dios les había prometido para traerles libertad y para traerles salvación, ellos pensaban, este hombre reúne todos los requisitos, se ve que hay poder en él, se ve que Dios está con él, es un líder, atrae a las multitudes. Entonces los judíos habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua, pero también para recibir a este que parecía ser el rey que los iba a salvar de la ocupación de Roma. Con todo eso, con todo ese aire que se respiraba, esos aires de revolución que se respiraban en Jerusalén, es que llegamos a este primer día que vamos a ver en esta serie. Es el domingo anterior, una semana antes, al domingo de resurrección, ¿sí? Y el título de este sermón, de esta primera parte de nuestra serie, es Punto de no retorno. Para Jesús, este día fue una marca, fue verdaderamente un punto de no retorno. ¿A qué me refiero con punto de no retorno? Con esa experiencia que tenemos, ese momento en el que nuestra realidad cambia para siempre. Un día David, cuando aún no era rey, cuando era simplemente un cuidador de ovejas, corrió a la línea de batalla y le dijo a un gigante, a un tal Goliat, hoy te voy a matar, hoy voy a destruir a tu ejército y hoy todos van a saber que hay un Dios que cuida y que pelea por Israel, por su pueblo. Ese fue un punto de no retorno para David. Una vez que él dijo eso, ya no había forma de volver atrás. Y vamos a ver en este día, junto con Jesús, en esta jornada de este domingo, que Él estuvo en ese punto de no retorno. Y no solo eso, sino que vamos a ver que nosotros también tenemos que pasar en nuestra vida por algunos puntos, por algunos momentos donde nuestra realidad cambie para siempre. Son momentos en los que tenemos que tomar algunas decisiones y cambia nuestra realidad de ahí en adelante. Son puntos de no retorno y vamos a ver un par de esos puntos en la historia de Jesús en aquel día, ¿sí?
punto de no retorno. Si estuvieran en la iglesia, si estuvieran ahí conmigo, les diría, digan conmigo, punto de no retorno. Así que pueden decirlo ahí en su casa, en el lugar donde están escuchando este mensaje, ¿sí? Vamos a empezar. Dice Mateo 21, versículo 1 al 3. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Jesús hacía como su centro de operaciones en Betania, y Betania estaba muy cerquita de Jerusalén. Y en estos días vamos a ver cómo Jesús salía de Betania a la mañana, estaba en Jerusalén, y a la tardecita, a la noche, volvía a Betania, y el día siguiente volvía a ir a Jerusalén. Ese era el recorrido de estos días de Jesús. Y dice que Jesús mandó a 2 de ellos, a 2 de sus discípulos, de los servidores, mandó a 2 de ellos que se adelantaran, y les dijo: vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, que sería lo más normal, ¿no? ¿Qué están haciendo? Porque entran 2 extraños a la aldea, empiezan a desatar burros que son ajenos. Lo normal sería que alguien le diga: hey, ¿qué están haciendo? Bueno, cuando le pregunten eso, simplemente digan: el Señor los necesita. Pueden subrayar eso: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Otra frase interesante: de inmediato. Estos son los preparativos de lo que se conoce como la entrada triunfal. ¿Y por qué razón Dios, que inspiró esta palabra y esta Biblia que tiene historias y relatos tan hermosos, y que de alguna manera los que la escribieron y los que la conservaron hasta hoy a veces tuvieron que hasta dar su vida para cuidar este libro precioso? Porque si esto es tan valioso, Dios se encargaría de agregar este detalle: ustedes 2 vayan, adelántense y busquen a esos 2 burros y tráiganmelos. ¿Por qué será importante eso? Bueno, sin duda porque hay una lección para nosotros, y ahí es donde vamos a llegar al primer punto de este sermón. Porque en el Evangelio de Lucas se nos dice que efectivamente había dueños, vamos a suponer que eran 2, pero Lucas dice en plural: los dueños dijeron: hey, ¿a dónde se llevan esos animales? Y ellos le dijeron: el Señor, el Maestro los necesita, y de inmediato les dejaron llevar. ¿Saben? Lo primero que quiero decirles en esta tarde es que nosotros necesitamos aprender de estos dueños, de estos animales, de estos burros, porque la actitud de ellos es una actitud que muestra que ellos habían llegado a un punto de no retorno. ¿Saben? Todos sabían en esa región, todos sabían, estaban esperando que viniera desde Betania, desde el Monte de los Olivos, Jesús. Lo esperaban para clamar, porque el profeta Zacarías dijo: cuando Jesús venga, cuando el Salvador, no usó el nombre Jesús, Zacarías, pero cuando el Mesías, el Salvador, venga, va a venir montando sobre un burro, sobre una cría de burro. Y la gente va a cantar, y Zacarías dice incluso la canción que la gente iba a cantar. Así que ahí está la multitud esperando que Jesús entre, que el Mesías venga. Están preparados para celebrar la llegada de él, era la entrada triunfal, y sabían que iba a venir montando en un burrito porque ya el profeta Zacarías lo había anunciado. Así que cuando ellos van a sacar esos animales, esos dueños, cuando escuchan decir el Señor los necesita, sabían que lo necesitaba para hacer su entrada triunfal. Ese es un punto de no retorno en la vida de un creyente. Cuando nosotros estamos dispuestos a que Él tome algo de nosotros, como lo hicieron estos hombres. En primer lugar, ellos lo hicieron sin demora, dice de inmediato lo dieron. Y después dice que no hay reconocimiento, no pidieron reconocimiento. Estos hombres podrían haber dicho: bueno, nosotros vamos a prestar los animales, o los vamos a dar, pero queremos caminar al lado de Jesús en la entrada triunfal. Queremos que sepan que nosotros hemos provisto esos burros para que se cumpla la profecía, para que el Salvador entre a Jerusalén. Ellos no hicieron nada de eso, ni siquiera sabemos los nombres de los dueños de esos animales. Y Dios eligió hacerlo así, ¿saben? En la providencia, Dios podría haber hecho que un par de burros aparecieran del campo, burros salvajes, pero que sean mansos, aparecieran ahí, y Jesús hacer su entrada sobre esos animales. Pero Dios eligió usar personas. Y saben, este es el punto de no retorno.
cuando nosotros definimos nuestra motivación. Cuando a esos hombres se les dijo, el maestro necesita algo, ellos de inmediato lo dieron y no pidieron ningún reconocimiento. Ese es un punto de no retorno en todo hijo y en toda hija de Dios. Cuando nosotros definimos la motivación de nuestro corazón, cuando todo lo que nosotros hacemos no es para ser reconocidos, sino para que Jesús haga su entrada triunfal en la vida de una persona o en una familia. ¿Saben? Ellos no dieron esos animales buscando reconocimiento. Ellos dieron esos animales para que Jesús hiciera su entrada triunfal. Y amados, Jesús sigue haciendo entradas triunfales todavía hoy. Jesús sigue haciendo entradas triunfales en la vida y en el corazón de personas que necesitan un Salvador. Y saben, en ese momento ellos no pidieron ninguna clase de protagonismo. Y quizás ustedes se acuerdan del momento en que Jesús hizo su entrada triunfal en su vida. Yo recuerdo cuando Él hizo su entrada triunfal en mi vida, en mi corazón, cuando Él llegó a mi vida, a mi familia. Quizás vos te acordás, estabas ahí en una estación de colectivo o estabas con un compañero de trabajo o de la facultad y alguien te habló de Jesús y Dios usó las palabras de alguien o Dios usó el amor, la generosidad de alguien para hacer su entrada triunfal en tu corazón, en tu vida, y a través de esa persona, a través de esas palabras o a través de ese acto de generosidad o de amor, de cuidado de esa persona, vos pudiste ver a Jesús haciendo su entrada triunfal en tu corazón. Jesús sigue haciendo entradas triunfales todavía hoy y sigue recurriendo a nosotros, sus hijos, para que usemos nuestros recursos, para que usemos nuestras palabras, para que usemos el amor, la gracia, todo lo que Él nos ha dado, para que lo usemos, no para nosotros ser reconocidos, sino para que Él haga su entrada triunfal. Amados, hay mucha gente que está pasando por soledad, por tristeza, por necesidades. Hay gente que necesita que Dios perdone sus pecados, que limpie su corazón. Están viviendo con culpa, están viviendo con condenación, con temor. Están necesitando que el Salvador haga su entrada triunfal. Pero para eso Jesús usa personas como vos o como yo para pedirnos algo en el camino, para que nosotros sirvamos al Señor, para que Él haga su entrada triunfal. ¿Saben? Tenemos que llegar a ese punto de no retorno. Tenemos que llegar a ese punto en el que Jesús nos pide algo y nosotros sin demora lo damos. Y además no estamos esperando el aplauso de la gente ni el reconocimiento de los demás. ¿Has llegado a ese punto de no retorno? ¿Podés decir que cuando el Señor te pide algo, o lo pregunto al revés, cuando Él pide algo, tiene que insistir demasiado en vos? Cuando Él te dice, quiero que hables con esa persona, ¿necesita insistirte demasiado? Cuando te dice, quiero que demuestres que yo amo a esa persona a través de una ayuda material, económica. Quiero que demuestres que yo estoy interesado en ayudar y hacer mi entrada triunfal en esa vida, en ese hogar. Quiero que vayas, que lo visites o que le escribas un mensaje. Quiero usar algo de tu vida, tus recursos, tus logros, tus capacidades. Quiero usar algo de tu vida para hacer mi entrada triunfal en una persona. Jesús tiene que insistir demasiado porque tenemos que llegar a ese punto que habían llegado aquellos hombres. De inmediato, lo que el Señor necesite para hacer su entrada triunfal en una vida, lo puede desatar y lo puede usar. Que Dios nos ayude a llegar a ese punto de no retorno. Y aquellos hombres no pidieron reconocimiento ni fama. ¿Has llegado a ese punto donde podés hacer cosas, podés brindar tu vida, brindar tu tiempo, brindar tus recursos, pero sin esperar que la gente te reconozca a vos? ¿Saben? La historia de la entrada triunfal es preciosa, es tan gráfica. A mí me gusta imaginarme y usar mi imaginación para ponerme en esos escenarios. Y yo te pido que te imagines por un momento esto. Pensá por un instante que vos estás ahí, hace 2000 años, estás en ese lugar, a la entrada de Jerusalén, a la salida del Monte de los Olivos, y estás ahí. Hay una multitud de gente, la Biblia dice que era una multitud. Ahí hay mujeres, hay niños que están jugando, hay ancianos que quieren ver si con sus propios ojos logran ver al Mesías, al Salvador, que hace siglos estaban esperando. Y en medio de esa multitud de gente, ese mar de gente, estás vos. Y Jesús empieza a pasar por ese camino real que le han armado ahí, tirando sus mantos y tirando palmas. Hay una multitud de gente y vos estás ahí, lo ves a Jesús pasando. La pregunta que te hago es,
¿Verías al burrito? ¿Podrías ver al burrito? No, lo único que se vería es a Jesús. Y esa es una enseñanza preciosa para nosotros. Que Dios nos ayude a llegar a ese punto de no retorno, hermanos amados, en el que nosotros podamos dar algo, podamos poner algo al servicio de Jesús, pero sin querer que lo que nosotros estamos dando sea visible. Que lo único que nos interese es que Jesús sea exaltado para que más y más personas lo puedan ver, para que Él pueda hacer su entrada triunfal. ¿Se imaginan al burrito pensando que lo están aplaudiendo a Él? ¿Que lo están ovacionando a Él? No, el único que se llevaba la gloria y la alabanza era Jesús. Al que estaban recibiendo con honor era Jesús. Nosotros tenemos que llegar a ese mismo punto de no retorno. Cuando Él nos pida algo para hacer su entrada triunfal en un hogar, en una familia, nosotros estar dispuestos a decir, Señor, llévatelo de inmediato. Ese tiempo, esas palabras, esa oración, lo que sea que necesites de mí, lo podés tomar y usar de inmediato. Mi deseo no va a ser que me vean ni que vean lo que yo hice. Mi deseo es que con lo que yo doy o con lo que yo hago para vos, la gente pueda verte exaltado y pueda reconocer que sos el Salvador. ¿Has llegado a ese punto, hermano, donde todo lo que haces, lo haces realmente de corazón para el Señor? Que tu motivación no es ser visto ni reconocido, sino tu motivación es que Él sea puesto en alto para que la gente lo vea y lo honre. A ese punto de no retorno habían llegado esos hombres y a ese punto de no retorno tenemos que llegar nosotros, necesitamos llegar nosotros. Hay una cultura que atrae demasiado la atención y el foco al hombre, a lo que nosotros sabemos, a lo que nosotros hacemos, pero creo que el Espíritu de Dios nos está despertando a algo muy diferente, a que nosotros pasemos desapercibidos, nos volvamos invisibles y por encima de todos nosotros haya uno que sobresale por encima de todos los demás, y ese tiene que ser Jesús. Así que espero que en esta tarde el Señor nos ayude a llegar a ese punto, sin protagonismo, sin querer otra cosa que sobresalga más que Jesús. Avanzamos. Lucas capítulo 19, versículo 36, 37, 39 y 40. Vamos a ver algunos pasajes ahí dentro de esa porción. Leemos, dice, a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Algunos de los fariseos, quiero que escuches esto, algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Los fariseos eran los religiosos de ese tiempo y estaban dispersos entre la multitud, y mientras Jesús pasaba y recibía esa honra y esa alabanza de todo el pueblo, los fariseos le decían, Maestro, no dejes que ellos te reconozcan como rey, no permitas que ellos te aclamen como el rey de los judíos. Jesús le respondió, versículo 40, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. ¿Saben? Los religiosos judíos querían estar bien con Dios, querían estar bien con la religión, con los judíos, pero también querían estar bien con el sistema, querían estar bien con Roma. Y esto hizo que ellos le dijeran a Jesús, Jesús, no permitas que ellos te reconozcan como rey, porque a Herodes no le va a gustar nada, al César, al emperador de ese tiempo, no le va a gustar nada que vos seas reconocido como rey. ¿Se imaginan? En un imperio como lo era Roma, no estaba permitido que se levantara alguien como rey. Cuando eso pasaba, cuando se enteraran de que una multitud estaba clamando a un rey de los judíos, eso iba a encender todas las alarmas en Roma e iban a venir directamente por Jesús. Y finalmente eso fue lo que pasó. ¿Cuál es el punto de no retorno que por último quiero hablarte en esta tarde? Es un punto en el que nosotros necesitamos definir nuestra lealtad. Tenemos que definir nuestra motivación. No queremos cosas para nosotros, no queremos el reconocimiento nosotros, queremos que todo lo que somos y hacemos sirva para que Jesús sea exaltado y haga su entrada triunfal en una vida
o en un hogar. Y lo segundo es que tenemos que llegar a ese punto de no retorno donde definimos nuestra lealtad. Los fariseos nunca llegaron a ese punto. Conocían la ley, conocían la Biblia, hacían prácticas religiosas, pero había un punto de no retorno al que ellos nunca llegaron. Nunca llegaron a dejar en claro públicamente que su lealtad estaba con el Señor. Ellos mantenían su lealtad dividida. Jesús sabía que lo que estaba haciendo al permitir que lo aclamaran como rey y no hacerlos callar, él sabía que al emperador eso no le iba a gustar nada, que iba a venir por él. Sin embargo, Dios le había ordenado que él entrara. El profeta Zacarías, ahí en el capítulo 9, había anunciado 600 años antes que Jesús, el Hijo de Dios, entraría montado sobre un burro y cantarían la canción que cantaron ese día. Jesús no estaba pensando en agradar al emperador. Jesús estaba pensando en hacer lo que el Padre puso por delante para que él haga. Y nosotros tenemos que llegar también a ese punto de no retorno, a ese punto donde nos importa más la lealtad a nuestro Padre Celestial que a este sistema. ¿Saben? Dice Santiago capítulo 1, versículo 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Su lealtad está dividida. Son un poco leales a Dios, pero también son un poco leales al mundo. Todos nosotros tenemos que llegar a ese punto de no retorno donde decidimos nuestra lealtad está con el Señor. Un día el apóstol Pablo es llevado a un lugar en Atenas que se llamaba el Areópago. ¿Qué era eso? Era, para decirlo de forma sencilla, un concilio, un consejo, donde había, dicen los historiadores, unos 30 jueces supremos. Ellos eran no solo encargados de juzgar las situaciones de todos los días, sino que también eran los encargados de cuidar y velar que la filosofía de Atenas, la filosofía griega, se mantuviera en lo más alto del sistema, en lo más alto del mundo. Y un día lo llevan a Pablo, lo ponen ahí, estos miembros de este tribunal, estos jueces supremos que eran realmente honrados y tenidos casi como una autoridad máxima en ese lugar, en ese momento, lo escuchan a Pablo y le dicen, Pablo, contanos un poco cómo son estas ideas nuevas que vos tenés, contanos un poco acerca de eso. Ellos estaban interesados en todo lo nuevo que aparecía. Y saben, Pablo podría en ese momento, era tan hábil, era tan sabio, tenía tanta capacidad en idiomas, en cultura, era tan conocedor que podría haber acomodado su lealtad, podría haber quedado bien con los judíos, podría haber quedado bien con los creyentes y también podría haber deslumbrado a los filósofos, podría haber quedado bien con ellos, a tal punto que quizás alguno hubiera hecho un lugar para que Pablo se les uniera, porque realmente era una persona que cualquiera hubiera querido tener al lado en una organización. Sin embargo, Pablo, con mucho respeto, tomó la decisión de marcar que su lealtad estaba con Dios. Les dijo, veo que ustedes son muy religiosos, que tienen muchos dioses, pero hay uno que dice el Dios no conocido. Bueno, a ese Dios no conocido, de Él es que yo estoy hablando y anunciando en este tiempo. Y les dijo, hay un Dios, hay uno solo, aunque ellos creían en muchos, hay uno solo, es el que hizo el cielo, la tierra, y es el Dios al que ustedes tienen que volverse y arrepentirse para que les perdone los pecados y les dé vida eterna. En ese momento empezaron a reírse de él, en ese momento se burlaron, y hasta le dijeron, bueno, ya te vamos a escuchar en otra ocasión, como burlándose de la resurrección. Pablo podría haber mantenido un poco de lealtad con ese tribunal supremo. A nadie le gusta estar o ser burlado por una autoridad tan grande. Sin embargo, Pablo se mantuvo leal a Dios. Pablo había pasado y había alcanzado ese punto de no retorno mucho tiempo atrás. Él no iba a mantener su lealtad dividida. En Gálatas capítulo 1 él dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Hay un punto, hermano, y espero que lleguemos a ese punto todos, en el que nosotros tenemos que decidir que nuestra lealtad no está dividida entre Dios y el mundo, que Dios tiene toda nuestra lealtad. Y saben, cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo empieza a obrar a través de nuestra vida. ¿Cómo hablarían ustedes si tuvieran que ir frente a un concilio de los jueces supremos de la filosofía de Atenas, lo más alto de la filosofía, que creían en tantas cosas extrañas? Sin embargo, Pablo se plantó firme y fue leal a Dios. ¿Saben cuál fue el resultado de eso? Muchos creyeron en Jesús
en ese día. Y uno de esos jueces supremos, un tal Dionisio, dijo: yo creo en Jesucristo. Él también puso su fe en Jesús. Cuando nosotros dejamos de lado esa lealtad dividida, nos volvemos efectivos en las manos de Dios. Dios puede usar un hombre, una mujer que no tiene su lealtad dividida. Por eso dice el apóstol Santiago: si su lealtad está dividida, son inestables, van un poco en una dirección, otro poco en otra, no van a dar fruto, no van a cumplir su propósito. Jesús no tenía su lealtad dividida y él cumplió su propósito y su vida fue tan fructífera. Pablo no tenía su lealtad dividida, él tenía su lealtad completamente en Dios y cumplió su propósito, y fue una vida tan fructífera que hasta el día de hoy disfrutamos de lo que él hizo y de lo que él nos enseñó. Por eso mi segundo llamado, y con esto estoy terminando, es alentarte a que, si no has llegado todavía a ese punto, llegues hoy a ese punto de no retorno. Decir: Señor, mi lealtad no va a estar dividida entre el mundo y vos. Yo quiero que vos tengas toda mi lealtad. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Cuando en el club o en el ámbito de trabajo pasan ciertas cosas y vos tenés que definir una postura, ¿cuál postura vas a tomar? Cuando vos sabés que Dios opina de cierta manera, pero bueno, para no quedar mal con un compañero, con un amigo, con alguien del club o con algún padre de compañeros de colegio de tus hijos, podrías decir algo, podrías aportar sabiduría de Dios a una situación, pero no lo haces porque querés estar bien con Dios, pero tampoco querés parecer un fanático, no querés que te tilden de fanático, de religioso, de lo que fuera. Y ahí nuestra lealtad se empieza a dividir. Y cuando nosotros vivimos con una lealtad dividida, hermanos, nosotros no somos efectivos para Dios. Nuestra motivación tiene que ser exaltarlo a Él, y nuestra lealtad tiene que ser solo hacia Él. Que cuando tengas la oportunidad de hablar de Dios, no te avergüences. Que cuando tengas la oportunidad de hacer pública tu lealtad a Dios, lo hagas. No estamos hablando de faltar el respeto a la gente. Jesús nos faltó el respeto, el apóstol Pablo nos faltó el respeto. Nosotros somos llamados a respetar y a amar a las personas, pero hay oportunidades que Dios nos da, quizás a diario, en las que nosotros podemos marcar dónde está nuestro corazón y dónde está nuestra lealtad. No nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos de la palabra que salvó nuestra vida, del Dios que nos salvó. Jóvenes, adolescentes, no se avergüencen de Dios, no tengan miedo: se van a burlar de mí, ¿qué van a pensar? No me van a invitar más allá, no me van a contar más ciertas cosas. Confía en el Señor. Si podés compartir un versículo con alguien que lo está necesitando, no te avergüences de Dios. Si necesitas compartir una canción o invitar a alguien a unirse a una transmisión de esta para conocer el amor de Jesús, no te avergüences de eso, porque es un punto muy importante de la historia que estamos viviendo, y Dios necesita hombres y mujeres en medio de su pueblo que tienen una motivación correcta, que buscan que Él haga su entrada triunfal y que tienen la lealtad definida hacia Él, que no se van a callar cuando puedan dar una palabra de Dios, que no se van a callar cuando pueden ofrecer una oración por una persona que necesita, que cuando pueden tener un gesto de amor y de generosidad, no van a querer ellos parecer buenos, sino que van a decir: creo que Dios te ama tanto que me ha mandado darte esto, creo que Dios te ama tanto que me ha pedido que te entregue esto, porque Él quiere hacer su entrada triunfal en tu vida. Él quiere que sepas que hay un Salvador que puede entrar en tu realidad y que puede terminar con toda forma de opresión. Él es tu libertador, Él te está buscando y me ha mandado a decirte esto, me ha mandado a abrazarte, me ha mandado a mandarte este mensaje. Es el tiempo de dejar de jugar a estar a las escondidas y poder decir: esta es nuestra lealtad. Jesús siempre fue leal al Padre, pero hubo un día, que es este día que estamos estudiando hoy, que Él dijo: ahora voy en público, ahora a quien le guste o no le guste, no me importa. Este es un día para demostrar mi lealtad a mi Padre. Él me encomendó que entrara, que subiera sobre estos animales, que hiciera este camino y que la gente cantara lo que está cantando hoy. Bueno, que así sea. Mi lealtad está con Dios y no está con el sistema. Hermanos, es una bendición poder avanzar en estas jornadas de acá hasta el 12 de abril, viendo estos días tan importantes, la semana más importante de la persona más importante que caminó sobre la tierra. Lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir disfrutando juntos. Y yo, terminando mi mensaje, quiero decirte, espero que puedas tomar una decisión en este día, mientras escuchas mis palabras y ahora que estamos cerrando. ¿Saben?
necesitamos definir nuestra motivación. No sabemos el nombre de aquellos generosos que dieron sus animales para que Jesús hiciera su entrada triunfal, pero Dios sí conoce quiénes son. ¿Sabes? No importa que la gente se acuerde de vos o de mí, importa sinceramente que la gente lo vea a Él sobresaliendo por encima de todo. Podrías llegar hoy a ese punto y decirle junto conmigo: Señor, yo quiero que a partir de ahora todo lo que yo haga sirva para que vos seas exaltado. Si voy a hablar, si voy a orar, si voy a dar algo, si voy a servir o usar mis recursos de alguna manera, no va a ser para brillar yo, va a ser para que Jesús sea exaltado y haga su entrada triunfal en un corazón o en una familia. ¿Podrías tomar hoy la decisión de hacer eso? Que esa sea tu motivación en todo lo que haces. Y si has estado con tu lealtad dividida, un poco el Señor, un poco el mundo, un poco el mundo, un poco el Señor, bueno, es tiempo de decir: Señor, yo quiero que me ayudes para que cuando tenga la oportunidad, cuando me des la oportunidad de manifestar quién es mi Dios, yo pueda hacerlo. Que pueda ser como Jesús, que pueda ser como el apóstol Pablo, que pueda yo decidir hacer lo que te agrada a vos, Señor, por encima de lo que este sistema espera que haga. Y cuando hagas eso, prepárate, hermano y hermana queridos, porque cuando Dios se encuentra un corazón con esta motivación, y cuando Dios se encuentra un corazón decidido a serle leal a Él, entonces Dios empieza a usar esa clase de personas. Estamos en un punto de la historia en el que es necesario que la iglesia, el pueblo de Dios, empiece a vivir de esta manera, motivados por lo correcto y leales completamente a Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe. Estas decisiones no son fáciles, pero el Espíritu Santo está interesado en que nosotros lleguemos a estos puntos de no retorno, para usar nuestra vida, para poder ser canales de bendición en esta generación que tanto lo necesita. Hay una entrada triunfal aún más grande, es la próxima venida de nuestro Señor, y creo que Dios está llamándote y llamándome a que nos involucremos, que seamos parte. Hoy estamos aislados físicamente, pero tenemos un hermoso recurso, la oración, el ayuno. Por eso yo te quiero animar a que te involucres en este tiempo y digas: Señor, yo quiero llegar a este punto de no retorno en el que mi motivación y mi lealtad están completamente enfocadas en la gloria del nombre de Jesús. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir con mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, que comenzando esta serie acerca de esta última semana que Jesús caminó y anduvo sobre esta tierra, tu Espíritu Santo nos vaya hablando y mostrando lo que Él quiera mostrarnos a cada uno de nosotros. Señor, oro para que nos ayudes a cada uno de los que estamos escuchando estas palabras a llegar a estos puntos de no retorno, a poder nosotros decir: la motivación detrás de todo lo que hago y de lo que digo, detrás de todo lo que doy, es hacer que Jesús sea exaltado, que Él sea puesto en alto para que pueda ser reconocido por las personas y que Él pueda hacer su entrada triunfal en una vida y en un hogar. Señor, oro para que nos ayudes a definir nuestra lealtad, a no ser inestables, inconstantes en nuestros caminos. Ayudarnos a tener nuestra lealtad solo en vos. Que aun cuando a alguno no le guste algo que hagamos, siendo respetuosos y amando a las personas, pero aun cuando algo no le resulte agradable o simpático a alguien, que nosotros podamos serte leales a vos, para que como usaste a Jesús, como usaste al apóstol Pablo, puedas también usar nuestra vida para que otros lleguen a conocerte. Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Ayúdanos a llegar todos a esos puntos hermosos de no retorno, para darte la gloria con todo lo que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ha sido realmente una bendición disfrutar con ustedes esta transmisión. Espero que el Señor nos ayude, sigamos orando, pueden ir adelantándose, ya saben de lo que vamos a hablar en las próximas salidas, así que pueden ir leyendo capítulos y textos de los evangelios que nos relatan estos últimos días de Jesús. Así cuando tenemos las próximas transmisiones, ustedes ya están empapados de la palabra que vamos a estar enseñando. Que el Señor les bendiga, manténganse conectados por medio de los distintos medios digitales, por medio de las redes sociales, porque vamos a seguir en contacto de esa manera en este tiempo. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos. Probablemente el mensaje te inspiró a tomar algunas decisiones, pero lo más importante es convertirnos en seguidores de Jesús. Si estás dispuesto a hacerlo, hay algunos recursos para vos, escribiendo en la dirección que aparece en pantalla. Prepárate para dar el siguiente paso en tu relación con Dios.